Mercado Central. 9:07 a.m. En todo este recuento informativo se me había pasado lo que había estado sucediendo también en materia política monetaria en Estados Unidos, con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, por primera vez con Kevin Warsh a la cabeza. Se mantuvo la tasa, pero se empezaron a sumar más voces a este ruido de que tal vez la Reserva Federal puede estar subiendo la tasa incluso en el mediano plazo en medio de los aumentos de la inflación y con el mercado laboral que parece todavía estar resistiendo la transformación de mano de la inteligencia artificial generativa, y ese ruido estuvo afectando a los mercados el miércoles. Pero ayer nuevamente hubo alivio por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y eso obviamente mejoró el ánimo de los mercados. Solamente pasó esta semana eso. Acuérdense que en las últimas semanas también hemos tenido novedades en otros ámbitos. A principios de mes hubo una resolución del Servicio de Impuestos Internos para habilitar un mecanismo para que las plataformas extranjeras de apuestas online se inscriban y paguen IVA por sus operaciones. Esto ha generado todo un debate de parte no solamente de las plataformas online, sino que también de parte de parlamentarios y de parte, por supuesto, de la industria de los casinos. De hecho, la presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, la presidenta ejecutiva Cecilia Valdés, habló de un mecanismo de regularización encubierta. Bueno, para hablar sobre esta polémica, sobre lo que viene también de planes en la industria, nos acompaña justamente Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mercado Central. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cecilia, la resolución del Servicio de Impuestos Internos parece que sorprendió bastante, aunque era un criterio que existía en realidad antes. ¿Qué es lo que les parece incorrecto? ¿Que se cobren impuestos nuevamente? ¿El mensaje que se envía? ¿Que haya existido un cambio? Cuéntanos para entender bien la posición que tiene la asociación. Sí, mira, a ver, el criterio efectivamente no es que haya habido un cambio, el formulario sí existe para empresas que prestan servicios digitales desde el extranjero, y las plataformas efectivamente nunca habían estado sujetas a esto porque obviamente el servicio entendía y había interpretado que como era una actividad ilegal, no se podía cobrar impuesto a través de este mecanismo. Y ese fue el criterio que imperó durante todos estos tiempos, y las plataformas nunca estuvieron sujetas a esto. Mm. Por lo tanto, obviamente sorprende que este gobierno, que ha puesto mucho énfasis a todo lo que significa la persecución de todo el ilícito, la protección de menores en entornos digitales, decida a través de esta vía administrativa permitirles pagarle el impuesto a estas plataformas que obviamente son ilegales y que funcionan desde el extranjero. Claro, ahora lo decíamos recién, esto al parecer era un criterio que existía antes. Más que un criterio, esto efectivamente es una ley que apareció, existe este formulario que surgió a partir de muchos servicios digitales que operan desde el extranjero, Mm. servicios como, bueno, Airbnb, etcétera, muchas plataformas como Netflix, que claro, que están operando, pero que son actividades lícitas en el país, y que claro, al operar desde afuera, había que buscarles un Mm. mecanismo para que éstas pagaran impuestos y tributaran en el país, Claro. pero son actividades lícitas. Ninguna de ellas es una actividad ilícita ni está prohibida por la ley en Chile. Mm. Y esa es la gran diferencia que existe con esta actividad. Esta actividad no lo decimos nosotros, lo ha dicho la Corte Suprema en 2 oportunidades, lo han dicho distintas autoridades, es una actividad ilegal en el país. Entonces, sería la primera vez que una actividad ilegal en el país estaría sujeta al pago de impuestos. Y eso mismo lo dijo el Servicio de Impuesto Interno. El director, cuando lo citaron al Congreso, dijo que hasta ahora ninguna actividad ilícita ha pagado impuestos en el país. Entonces, sería la primera vez que estaríamos sujetas a este fenómeno, ¿Y, finalmente. y eso qué riesgos podría tener?
Tiene muchos riesgos porque esto, como sabemos, no es una actividad económica cualquiera, es una actividad que conlleva distintos riesgos y por eso está sometida a una fiscalización y a una regulación bastante exhaustiva. O sea, nosotros tenemos una superintendencia de casinos que nos fiscaliza constantemente. Nosotros estamos también sujetos a todo lo que son los controles de la unidad de análisis financiero Mm, por todo lo que es la transacción, las transferencias de dinero. Y todo eso obviamente no va a estar contemplado en este pago de impuestos que solamente se resuelve a través de vía administrativa el tema tributario, pero mm. no toda la fiscalización y control. Sabemos hoy día y está muy en boga todo lo que es el riesgo de los menores de edad que están accediendo a estas plataformas. Aquí no va a haber ninguna autoridad que fiscalice ni que regule eso. Y eso es uno de los principales riesgos que vemos nosotros al permitir administrativamente incorporar al sistema chileno a estas plataformas sin su debido control ni regularización ni fiscalización por parte de las otras autoridades competentes. Ahora, hay un proyecto de ley en tramitación hace unos 4 o 5 años ya. De hecho, el Senado acaba de crear una mesa técnica para poder destrabar su avance con el gobierno. Si ya se está regulando eso, tenemos esta actividad que está generando y moviendo millones. ¿No es positivo entonces que eso sea se transforme en un aporte al fisco? A ver, mira, o sea, claro, si uno lo ve solamente en términos económicos, podría ser, y lo pongo en condicional, porque efectivamente no sabemos cuánto va a ser lo que recauda el fisco. Mm, Recordemos que esta actividad, por ejemplo, lo pongo en el caso de los casinos no solo pagan impuesto del IVA, sino que pagan un impuesto específico, al igual que muchas otras actividades están grabadas con impuesto específico porque generan algunos daños colaterales o algunas externalidades negativas que hay que paliar. Acá solamente estaría el fisco recaudando por el IVA digital. ujú. Por lo tanto, estaría perdiendo lo que sería este impuesto específico por la actividad en particular. Por otro lado, es una actividad voluntaria en donde las plataformas van a declarar lo que ellos ganan, pero no hay Ujú. ninguna forma de auditar esos estados. Por lo tanto, tampoco sabemos si realmente el fisco va a estar recaudando lo que realmente se está generando a través de esta actividad. Mm. Y eso hay que ponerlo bien en alerta. Entonces, por eso es que nosotros decimos que aquí lo más importante es primero regular, primero tener una ley para saber quiénes son aquellos que van a poder optar a esta licencia y con esa ley tú vas a poder exigirle a ellos un domicilio en Chile, vas a poder conocer quiénes son los dueños de estas plataformas, quiénes son los beneficiarios finales y obviamente con eso sí vas a poder auditar todos sus estados financieros y recaudar lo que corresponde por la actividad, no en función de un formulario que es voluntario y que nadie sabe cómo van a auditar, Mm. nadie sabe qué es lo que van a ellos a declarar, etcétera. Ahora, los nudos han estado en el impuesto y sobre todo en este periodo de blackout, que también estaba en el proyecto original, ¿no? Me imagino que después de tanto tiempo de tramitación, en que también finalmente sería positivo que esta discusión se zanje para tener cierta certeza. ¿Ustedes han planteado también alguna fórmula para poder llegar a un consenso? Sí, mira, a ver, efectivamente, el proyecto lleva 4 años. Yo desde que asumí mi cargo, durante estos 4 años hemos sido muy enfáticos en apoyar Mm, con argumentos técnicos la discusión, que eso es muy importante. Nosotros desde el principio hemos estado a favor de la regulación, a favor de que se genere una ley para que se permita la actividad, porque hoy día es imposible bloquearla y prohibirla. mm. Entonces, en ese sentido, sí hay varias fórmulas, sí hay varias iniciativas por parte de nosotros. Lo más importante es que con esta ley no se genere una asimetría en el mercado, donde uno, por ser digitales y por ser nuevos, por estar funcionando en este periodo de ilegalidad, puedan ser beneficiados por esta ley, sino que puedan entrar todos en igualdad de condiciones, pagando lo que corresponde de impuestos de igual forma y no bloqueando a uno en desmedro de otro. Eso es lo más importante que debiera cumplirse con esta nueva legislación. Sí, Cecilia, hablabas de asimetría. ¿Tienen cálculos de cómo ha afectado el crecimiento de las plataformas online a los casinos físicos que representan? ¿Hay datos de caída en asistencias, en ingresos?
Sí, hay datos en la industria. Efectivamente, durante los últimos años ha sido sostenida la baja que ha habido en los ingresos de los casinos. El último año ya se reporta un 4% menos en ingresos el ingreso bruto de todos los casinos y un 7% menos en visitas a los casinos físicos. Mm, Y esto es muy preocupante porque esto va en directo desmedro de las comunas y de los gobiernos regionales, porque recordemos que el 20% del impuesto, del total de impuestos, o sea, los casinos pagan un 20% por IVA ujú, y un 20% de impuesto específico que va directo a los gobiernos regionales y a los municipios. mm, Por lo tanto, cualquier merma en los ingresos que tengan los casinos va en desmedro directo de los recursos que reciben los gobiernos regionales y los municipios. Por eso es muy preocupante de que se permita a operar a estas plataformas sin ningún control y sin tener en cuenta todo el aporte regional que hacen los casinos en sus impuestos. Entonces, vamos a estar efectivamente recaudando por un lado sin tener claridad de cuánto va a ser esa recaudación, en desmedro de lo que vamos a estar perdiendo los gobiernos regionales y los municipios, que es bastante importante para sus ingresos mensuales mm, y anuales, mm. efectivamente. Ahora, sobre la industria de las apuestas en línea, los datos que existen están desactualizados. Me imagino que con el conocimiento que tienen la industria, ustedes tal vez ya han calculado en realidad cuánto es lo que se está generando ahí. Mira, es difícil para nosotros, porque obviamente nosotros no tenemos el contacto directo con las plataformas que obviamente están operando de forma ilegal. Es muy difícil cuando tú tienes un mercado ilegal el poder dimensionarlo. Hay estudios, pero estudios tan amplios que van de que podría ser esto un mercado de 3.000 millones de dólares o que podría ser un mercado de 6.000, de 600 millones. Entonces, la dicotomía es tan amplia y como es un mercado ilegal es muy difícil poder dimensionarlo. Pero yo creo que estimaciones conservadoras podrían decir que estamos hablando de más o menos el símil en la industria de casinos físicos Ujú. en lo que se está jugando hoy día en el mercado online, Es al decir, menos. es decir. Es decir, lo mismo, o sea, si como ingresos los casinos pueden aportar casi 500 millones, los online podrían aportar casi los mismos, 500.000 millones. 500 mil millones al año. Así es. Estamos conversando con Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación de Casinos y Juegos de nuestro país. Cecilia, tú has mencionado varias veces que se trata de una industria que es ilegal. Yo sé que esta es una discusión bastante larga, pero de calificar a una industria que todavía no ha sido regularizada, em, y si eso significa que es directamente ilegal. Yo sé que hay diferencias ahí también en las perspectivas. Sí, hay diferencias, hay abogados que defienden una postura y otra, pero aquí nosotros nos quedamos efectivamente con lo que ha dicho la autoridad, con lo que ha dicho la Corte Suprema. Obviamente nosotros no vamos a discutir los fallos que existen de la Corte Suprema, donde ha sido muy enfática en decir que esta actividad es ilegal. Lo dijo así también esta semana en la discusión que hubo en la Mm, Comisión de Economía. Los senadores dijeron, o sea, vamos a zanjar este tema, no vamos a seguir hablando de que existe un vacío legal, sino que derechamente es una actividad ilegal y sobre esa base es donde tenemos que empezar la discusión. O sea, no podemos seguir entrampados de que si es legal o no es mm, legal. O sea, sí. no creo que hayan dobles interpretaciones. El tema es que, seguro, que lo más importante es que tenemos que avanzar sobre una regulación clara sobre el tema. A Eso propósito sí. de eso, Cecilia, de la orden de la Corte Suprema de bloquear plataformas de apuestas que operaban sin autorización, esto fue en septiembre de 2025, hace unos 9 meses. ¿Cómo han funcionado esos bloqueos en la práctica? Mira, ha sido complejo porque siempre cuando estamos presentes de una actividad digital súper tecnológica, muy innovadora en todos sus temas, las formas de pago, etcétera, obviamente que el Estado, quien sea que sea, va a ir más atrás de esto. La Corte Suprema sacó una orden, la de apelaciones la interpretó de cierta forma, el año anterior, con el gobierno anterior, este año la Corte Suprema pidió revisar esa misma orden, orden. Hoy día la Subtel está en la obligación de generar un mecanismo
para hacer cumplir el fallo y para bajar estos sitios de apuesta que operan de forma ilegal. Mm, Pero claro, estamos en esa discusión administrativa de cómo va a ser la técnica que va a usar la Subtel para ir bajando estos sistemas, pero eso va a ir más lento, de mm, todas maneras. Ahora, la señal no puede ser que porque la tecnología es muy avanzada no podamos bloquearlo. O sea, mm, la Subtel está obligada, está mandatada por un fallo de la Corte Suprema para hacerlo cumplir. Y las telcos van a tener que cumplir eso. Entonces, ahí es donde uno ve como, ok, tenemos un fallo por un lado que administrativamente obliga a bloquearlo, pero tenemos otro acto administrativo que permite incorporarlos dentro del sistema. Entonces, ¿qué va a ser lo que va a primar? La verdad que son señales súper confusas que se mm. dan y por lo tanto estamos en pleno proceso para ver si se logra bloquear y por otro lado para ver si es que las plataformas se logran inscribir. Mm. Hasta ahora no ha habido ninguna plataforma que se inscriba y tampoco los bloqueos están siendo efectivos. Entonces estamos justo en ese momento en donde obviamente nosotros como industria tenemos que alertar sobre lo que está pasando y por otro lado impulsar con mayor fuerza y mayor claridad que esto se resuelva con una ley como corresponde. Sí, a propósito de eso, de la efectividad, el proyecto de ley contempla una carga tributaria que podría llegar al 38%, combinando lo que es el impuesto al juego con el IVA. em, y con eso también han existido algunas voces de alerta de que esto podría empujar a seguir operando en la informalidad también a las plataformas de apuestas en línea. ¿Existe ese riesgo? Sí, existe ese riesgo y ese es un riesgo real que no solamente ha pasado en Chile, sino que esto pasa en todas partes del mundo. Mientras más se le grava esta actividad, mientras más alto es el impuesto, mayor posibilidad hay de que se siga operando en la ilegalidad. Por eso mismo aquí es complejo el proyecto en donde uno tiene que buscar un punto de equilibrio de cuánto impuesto vas a ponerle versus cuánto puedes hacer que estas plataformas que han operado en ilegalidad se metan dentro del sistema porque van a estar dispuestos a pagar ese impuesto. Pero por otro lado, acá lo más importante es que la ley tenga todo lo que requiere para fiscalizar y bloquear e impedir que de forma ilegal se siga dando esta actividad. Por lo tanto, por un punto es Sí. recaudación, pero por otro es fiscalización y eso tiene que ser muy fuerte. Sí, ahora comentábamos recién que existe una mesa para poder destrabar el proyecto. ¿Cuáles debiesen ser los próximos pasos que están esperando desde la industria? Mira, yo creo que el primer paso es despejar las más de 400 indicaciones que hay en el proyecto. Hoy día el proyecto quedó muy complejo de leer porque entre la legislatura anterior y esta legislatura se incorporaron más de 400, casi 500 indicaciones. Entonces, el primer paso es limpiar esas indicaciones y ver cuál va a ser, de nuevo, el core de este proyecto de ley que queremos tener. ¿Cuánto va a ser la tasa impositiva? ¿Cómo vamos a hacer cumplir la fiscalización? ¿Qué va a pasar con aquellos que han operado de forma ilegal en todo este tiempo? ¿Cuánto va a ser el castigo para ellos? Y principalmente, ¿cuál va a ser una regla de mercado que permita a los nuevos actores entrar sin una desventaja? Mm, Cuando tú tienes estos operadores que han operado de forma ilegal por 4 o 5 años, ellos tienen cautivo el mercado. mm. Acá nosotros queremos que se abra el sistema, que se abra para otros operadores internacionales que son muy buenos, muy responsables, mucho mejor, a veces mucho más responsables de todos los que están operando de forma ilegal, que no han entrado al país precisamente por temas de compliance, que ellos ¿De quiénes no estamos operan en hablando mercados ahí? ilegales. ¿De quiénes estamos hablando ahí? ¿De quiénes? ¿Sí? Sí, tenemos plataformas como Codere, como Rushbet, como muchas empresas que operan en Estados Unidos, que operan en Europa, y como son enlistados en bolsa en Estados Unidos, sus controladores no les permiten operar en mercados donde no haya una autoridad fiscalizadora, donde no haya una política de juego responsable y donde no haya también un sistema de pago de impuestos relativo precisamente a la actividad. Entonces,
Entonces, hay operadores grandes que están esperando, que nos han tocado la puerta a nosotros, que están muy expectantes de lo que pasa en el país, y por eso mismo es tan contradictoria la señal que se da cuando administrativamente se permite pagar impuestos, pero todavía no existe una ley que permita y que les dé el marco en el cual se va a poder operar esta industria. Para ser bien preciso, el argumento también era que estos eran impuestos que se habían estado adeudando en el pasado. Sí, lo que pasa es que esto va a ser también voluntario. O sea, si Mm, tú te inscribes en un formulario y dices, yo estoy operando, pero vas a realmente transparentar cuáles fueron tus ganancias mm, y sobre todo vas a transparentar tus ganancias 3 años para atrás, cuando ya llevas operando 5. mm. Esto es muy fácil cambiar los estados financieros, es muy fácil tener doble cuenta y esto lo digo con conocimiento de causa. He estado en distintos congresos y seminarios donde lo principal que hay que trabajar en esto es cómo evitar los fraudes, cómo evitar las estafas, cómo hacer control. Y existen todo tipo de mecanismos tecnológicos para hacerlo y existen porque generalmente en esta industria se puede hacer fraude. Mm. Se da para tener un lavado de activos, para financiamiento de actividades que no son lícitas. Entonces, esto hay que tenerle el respeto que corresponde a una actividad que necesita estar muy fiscalizada y muy controlada. Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Pauta. Muchas gracias, Que estés muy Gabriela, por bien. el tiempo y por la entrevista. Chao. Gracias.